Ok, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Son las 5:05, así que me voy a permitir presentar al invitado del día de hoy. Para esto le voy a pedir, por favor, que nos vaya compartiendo su presentación. El invitado del día de hoy es el candidato a doctor Héctor Iván González Camarillo. El maestro González es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Tiene una maestría en ingeniería en energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y es candidato a doctor en el mismo programa. Su tesis de doctorado se trata de la evaluación óptica de un sistema Fresnel reflectivo de no imagen para la evaluación de la respuesta de celdas fotovoltaicas de alta eficiencia que están sometidas a flujos de distribución uniforme. Anteriormente, el maestro Héctor trabajó en el desarrollo de un sistema de control de lazo abierto para seguidores solares de doble eje con tecnología de código abierto a través del algoritmo de posicionamiento solar. Además, trabajó en el desarrollo de un concentrador solar para el estudio de la distribución de flujos radiativos en la zona focal y su posterior evaluación de la respuesta térmica y eléctrica de celdas de alta eficiencia que estaban posicionadas en la zona focal de este concentrador. Sin más que decir, damos la bienvenida al maestro Héctor Iván. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Voy a presentar yo hoy un tema que tiene que ver, más bien es mi proyecto doctoral, y consta de la evaluación óptica de un sistema tipo Fresnel reflectivo de no imagen que se utilizó o se ha utilizado para caracterización de celdas fotovoltaicas de alta eficiencia y, bueno, toda esta sometida a distribuciones de flujos radiativos homogéneos, que es una de las bondades que se pretende lograr con este dispositivo, con este prototipo, que bueno, más adelante se los presentaré. Bueno, mi comité doctoral, ahí está, parte del personal del Instituto de Energías Renovables, como es el doctor Claudio Estrada y el doctor Carlos Alberto, como tutor principal, y bueno, el doctor Rafael Gutiérrez García Gutiérrez, perdón, de la Universidad de Sonora, y el doctor Ricardo Pérez, y el doctor Luar Moreno del Instituto Tecnológico de La Laguna. Bueno, sin más, uno de los objetivos o el objetivo principal de este proyecto recae específicamente en estudiar el comportamiento de celdas solares de alta eficiencia en entornos controlados de los niveles de distribución de flujo radiativo uniforme, y también no solamente de lograr el estudio del comportamiento de estas celdas, sino también de hacer la evaluación óptica del dispositivo mediante, bueno, diferentes, más bien una estrategia ahí que hemos estudiado para caracterizar ópticamente los dispositivos. Y bueno, de los objetivos específicos del proyecto doctoral es poner a punto el sistema Fresnel, alineando espejos, verificando sistemas de control, que consta de los sistemas de seguimiento solar para el seguidor, para la estructura mecánica, la parte de instrumentación en cuestión de las temperaturas, para la celda, por ejemplo, la medición del flux, el control neumático del sistema, bueno, en sí de varios factores hay que implica el sistema de control, ¿no? Desarrollar metodologías de caracterización de celdas fotovoltaicas usando el Fresnel y realizar la caracterización de celdas de alta eficiencia sometida a estas distribuciones de flujo que se logran, ¿no? Les comento, ese sistema Fresnel reflectivo, como lo llamamos aquí, es un proyecto doctoral del doctor Ernesto Anguera y parte bueno, en tutoría con el doctor Claudio Estrada. Él es el que hizo todo este diseño del sistema y en parte, bueno, hizo la construcción también. Y bueno, se presenta en su tesis esta parte del sistema y lo que yo hago es retomar esta parte del proyecto para poder, bueno, después de construirlo, pues armarlo más que nada,
montar todos los elementos, como es el primer elemento óptico, el segundo, la parte de la torre, más que nada instrumentarlo y caracterizarlo, ¿no? Bueno, el dispositivo es un dispositivo concentrador que tiene una configuración de matriz circular que superpone la imagen de 1800, bueno, de cerca de 1800 espejos cuadrados teóricamente, que son espejos pequeños de segunda superficie, son de 5 centímetros de lado, con los que se puede obtener una distribución de flujo de radiación uniforme máxima de 25 centímetros cuadrados en el receptor. Para evaluar, bueno, más bien, todo este objetivo de hacer este dispositivo es evaluar cualquier dispositivo que requiera una distribución de flujo homogéneo, no solamente celdas fotovoltaicas, sino también el montaje de reactores o algún otro tipo de receptor que requiera, ¿no? Estas intensidades de flujo. Bueno, perdón, ahí presentamos de manera muy general la bondad de este Fresnel, que es que permitirá variar la intensidad de flujo radiativo sin modificar la uniformidad de este mediante el desenfoque de uno a uno de los elementos en conjunto y de espejos independientes, ¿no? De la óptica primaria, que es el primer elemento óptico, que son los 1800 espejos. Bueno, estas imágenes son del diseño original que presenta el doctor Anguera en su tesis de doctorado, en donde presenta los componentes mecánicos del Fresnel, que son la estructura de soporte del primer elemento óptico, que es toda esa matriz circular que contiene los espejos cuadrados, los arreglos semicirculares del primer elemento óptico, la estructura de posicionamiento del segundo elemento óptico, que es digamos, el espejo circular que se ve en lo alto del dispositivo, y el dispositivo de desenfoque de muestras, ¿no? Este quedó pendiente, pero bueno, se pretendía que en la torre que ven ustedes, la triangular, se posicionara ahí este portamuestras para poder hacer la caracterización de los dispositivos que en este caso iban a ser las celdas fotovoltaicas. Más adelante les explicaré por qué se modifica un poco toda esta configuración del sistema, ¿no? Bueno, el primer elemento óptico es por las siglas en inglés lo llamamos como POE, que es un concentrador o una matriz de concentrador tipo Fresnel reflectivo, que está compuesta ahora por 1752 espejos, que son de segunda superficie, como se los había mencionado, con una geometría cuadrada de 5 centímetros de lado. El nivel de concentración máximo teórico que se pretendía alcanzar con este sistema era superior a los 1300 soles en un área de distribución de flujo uniforme de 16 centímetros cuadrados, ¿no? Ahí presentamos los arreglos o la matriz, digamos, circular de cada uno de los arreglos de los espejos y de los radios que llegan a tener, ¿no? En este caso es 1.61 metros de radio del anillo más alejado hacia el centro de la matriz y cada uno o cada radio, cada anillo con su respectivo número de espejos, ¿no? Esto fue de manera teórica. En la segunda es el segundo elemento óptico, que es un espejo plano de primera superficie, que este fue pulido a mano allá en el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica, que es el INAOE. Y bueno, es un espejo de 75 centímetros de diámetro, ubicado a aproximadamente 1.25 metros del primer elemento óptico, que en este caso, bueno, es una configuración en la que la radiación que se emite, más bien que rebota en los primeros espejos, rebota en el segundo y se concentra en el blanco lambertiano, que en este caso en el receptor, que está por encima de la torre, ¿no? Bueno, para lo que es el sistema de enfoque y desenfoque de los espejos, lo estoy presentando de manera muy general, ¿no? Debajo de cada uno de los anillos, de los 16 anillos que hay en el sistema, hay una canastilla de soporte que tiene 16 actuadores neumáticos. Estos actuadores neumáticos lo que hacen es enfocar y desenfocar cada conjunto de los anillos, ¿no? Están por arreglos de dos anillos
y a estos les llamamos semianillos o semicírculos, ¿no? Son 8 del lado izquierdo, 8 del lado derecho, que en este caso los mencionamos como nosotros como norte y sur, para hacer el arreglo de esta parte de los anillos y del enfoque y desenfoque de los espejos, ¿no? Con esto se pretendía lograr variaciones de la distribución de flujo, o más bien del nivel de concentración que tenemos en el receptor, mediante rutinas ahí bueno, una rutina programada que nos diera esa variación, ¿no? De acuerdo a lo que se configurara la matriz, nosotros podíamos obtener distintos niveles de concentración de 1 a 1 que van desde 1 hasta más de 1000 soles, ¿no? Bueno, después de presentar de manera muy general lo que compete al concentrador, nos fuimos a hacer lo que es el trazado de rayos. El trazado de rayos ya para poder hacer la primera evaluación óptica del sistema, en donde, bueno, estudiamos el comportamiento de ese sistema eh, bueno, para conocer las distribuciones de flujo que podríamos nosotros obtener en el sistema. A partir de ahí se hizo un trazado de rayos en SolTrace, se hizo un trazado de rayos en TonaTube, y bueno, por conveniencia mía lo seguí trabajando en TonaTube, que es el software que más he trabajado, y a partir de aquí empecé a hacer el estudio bueno, más bien de las distribuciones de flujos que se obtienen en este sistema, ¿no? Primero, es importante mencionarles que, bueno, aquí me voy a saltar a esto y ahorita me regreso. Solamente lo tengo ahí bueno, incompleto, no se alcanzó a evaluar todo el sistema por cuestiones de, de tiempo más que nada, y también por algunas adecuaciones mecánicas que no se le hicieron al sistema para que pudiéramos alinear más anillos. Logramos solamente alinear 6 de cada lado, ¿no? 6 semianillos, que en este caso fueron 3 secciones de semianillos por cada lado, norte y sur, ¿no? Pero bueno, me regreso a lo que es el trazado de rayos en TonaTube. Lo que hice fue empezar a simular el sistema con diferentes errores ópticos, ¿no? Un error óptico global, que en este caso lo hice para errores de 0 a 4 miliradianes para conocer el comportamiento del sistema o de las distribuciones de flujo que se presentan en el receptor. A partir de ahí, lo que podemos nosotros observar es que cuando empezamos a aumentar el error óptico de este sistema, en 0, pues tenemos una distribución ahí, digamos, más homogénea, ¿no? Más plana, pero conforme nosotros empezamos a aumentar el error óptico global, empezamos a perder esta distribución plana, ¿no? O distribución uniforme en la zona, ¿no? de interés. Esto, bueno, lo que nos dijo de primera mano es que el sistema es muy sensible a variaciones en cuanto a la alineación o los errores que se puedan presentar alineando la primera óptica al sistema o incluso de seguimiento, nos afecta bastante en la obtención de sistemas, perdón, de distribuciones de flujo planas uniformes, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue seguir evaluando esta parte del error óptico global sobre una reflectividad de los espejos de 0.85, que en este caso son la reflectividad promedio que tenemos en los espejos de segunda superficie, y bueno, el tipo de sol y la razón circunsolar que se obtenía en esas simulaciones, ¿no? Para esas simulaciones, perdón. Y bueno, empezamos a notar que entre más aumentamos el error óptico, pues peor nos va con las distribuciones de flujo uniformes, ¿no? O en este caso, en las mesetitas que nosotros queremos llegar a presentar. Bueno, a partir de ahí lo que hice fue empezar a simular más errores, presentar un poco la zona de interés en la que yo quiero trabajar, que en este caso va a ser en una distancia aproximada para poder meter las celdas, en un área, perdón, de trabajo estipulada, que en este caso fueron 2.25 metros cuadrados, centímetros cuadrados, perdón. Y sobre esta zona fue la que yo me centré para poder trabajar. Y bueno, más adelante aquí les presentaré cómo es que sigo delimitando la zona a 2 centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado. Esto con el fin de
ver cómo varían mis distribuciones en esta área, porque para esta área es la que nosotros utilizamos para evaluar las celdas, ¿no? Por ejemplo, las celdas, lo único que hacemos es exponer 1 centímetro cuadrado de estas celdas a estas distribuciones y ver el comportamiento eléctrico y en temperatura de esta celda, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo fijé mi área de interés, vamos a llamarle así, para saber qué sucede ahí en esa zona, dependiendo de los errores que yo vaya aumentando, ¿no? Yo vaya poniendo. Para esto, bueno, hice corridas simulaciones con, como ya les comenté, de 0 a 4 miliradianes para ver cómo se comportaba. Y después utilicé el método que en este caso hemos utilizado en muchos trabajos para evaluar punto a punto en estas distribuciones, digamos, las diferencias, ¿no? Le llaman el método de las diferencias absolutas, en el que se compara punto a punto cada uno de los perfiles y se fija una zona de interés en la que la desviación estándar es menor, y sobre ese hacemos una comparativa con el perfil real, que en este caso, cuando nosotros tenemos tomamos una imagen con la cámara CCD de nuestro concentrador en el foco, obtenemos una imagen y una referencia de cómo se va a comportar nuestro sistema, y sobre esta, digamos, con este método comparamos una imagen real con una simulada, ¿no? Con una distribución simulada. Entonces yo lo que hice fue comparar punto a punto ya mi perfil real, que en este caso es el que tengo yo en color verde, normalizado, por supuesto, y lo voy comparando con cada uno de las distribuciones de flujo simuladas con diferentes errores, desde 0 hasta 4, por ejemplo, en este caso, y ahí es donde yo defino cuál es el perfil que se asemeja más al real con este método de las diferencias absolutas, ¿no? Para este caso, lo que hice, bueno, comparé, y el que tiene menos desviación estándar entre punto a punto es el de 4 miliradianes, que en este caso es el que engloba toda mi alineación, ¿no? Digamos, la alineación que yo tuve de los espejos y de mi toma de imágenes, es el que más se asemeja. Después lo que hago es un barrido fino, que en este caso ya no me voy de 4 a 5, sino voy de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. O sea, hago lo mismo con un barrido más fino de la comparativa, y lo que llegué a concluir fue que en este caso mi alineación o mi primer elemento óptico, digamos, tiene un error cercano a los 4.6 miliradianes en comparativa con el, con el simulado. Para esto, bueno, esto es una comparativa muy, digamos, general. Lo que hago ahora es presentar cómo es que llegué a esta metodología de alineación para mi sistema, mi primer elemento óptico. Bueno, después de haber hecho varios ensayos de trabajos con alumnos de licenciatura y algunas personas que me ayudaron ahí a estar, porque no nada más es un trabajo mío, ¿no? Sino es un trabajo de mucha gente que me ha estado apoyando y que han salido trabajos de aquí, ¿no? En este caso, nosotros estuvimos haciendo varias pruebas con diferentes metodologías, y con esta fue la que decidimos que era la más adecuada para alinear cada uno de los espejos del primer elemento óptico. Bueno, como pueden ver ahí, déjenme agarrar el láser, ahora sí. Cada uno de los espejos está montado sobre rótulas, son rótulas de precisión ahí donde se pegan y se atornillan a lo que es los anillos de soporte, la estructura de soporte. Y bueno, cada uno de los espejos se alinea manualmente. Digo, esto lo llegamos a concluir que lo podíamos hacer así. Y bueno, hay alguien ahí montado, que en este caso fui yo, montado sobre la estructura del sistema en seguimiento, y empezar a hacer ese tipo de campañas, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esta metodología? El sistema está en seguimiento, toda la estructura está en seguimiento, está en tiempo real, y lo que hacemos es monitorear cada una de las manchas del sistema con una cámara web. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos una interfaz en la que procesamos la imagen que se proyecta en un blanco lambertiano,
y fijamos un punto de referencia. Para este caso hay un punto de referencia aquí en el centro del blanco, y lo que hacemos es estar alineando manualmente este espejo a tal modo que cuando digamos, la imagen reflejada por el centro de la imagen reflejada por el espejo coincida con la referencia, es ahí donde ajustamos y dejamos, digamos, en una posición fija el, el espejo. Y aquí está, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un centroide fijo con unas coordenadas XF y YF, que es nuestro punto de referencia, y con esta imagen lo que hacemos es superponer la imagen o el centroide del espejo. Entonces, cuando los dos centroides coinciden, nosotros dejamos ese espejo ahí y lo tapamos y nos vamos con otro, y así es como se hace la alineación, digamos. Se hicieron varias campañas para ir afinando esta parte de alineación de cada uno de los espejos, y bueno, al final lo que resulta de todo esto es una superposición de N cantidad de espejos, pero hay que estar, digamos, alineando todos los días un cierto número de espejos. No se hace todo en un rato, sino hay varios días de trabajo para poder alinear esta parte de los espejos. Y bueno, llegamos a esta parte, ¿no? El primer semicírculo, que consta de 2 anillos, contiene 71 espejos en la parte norte y 70 en la parte sur. Y si nosotros juntamos estos dos semicírculos, pues tenemos 140, ¿no? Y así nos vamos con los del demás radio, ¿no? 86 para el siguiente, 84 para el sur y 170 en conjunto. Y así para los otros 3 semicírculos, que son 2, el norte y el sur, tenemos 100 y 100. Y para esto juntamos 511 espejos alineados, ¿no? Ya después de esto presento una tabla en la que podemos obtener diferentes combinaciones con los 6 semicírculos, en este caso son 3 norte y 3 sur, para conseguir diferentes niveles de radiación, que van desde 70 hasta 511 espejos trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, para esto lo que hago es una primera campaña de alineación, que esta fue a principios del año 2022, me parece, que fue en marzo más o menos. Hice diferentes alineaciones, bueno, diferentes alineaciones, ¿no? Durante el año. Entonces, logré diferentes perfiles de distribución y también diferentes combinaciones y niveles de concentración, ¿no? Para ese entonces eran las primeras campañas que yo hacía de alineación, y pues no tenía muy fino de esta parte de estar alineando espejos, ¿no? Ya después se fue puliendo esta metodología, y bueno, lo que obtengo es cerca de 4 perfiles, digamos, de distribución y de niveles de concentración, que va desde los 30 y se salta hasta los 56, de ahí a los 84 y a los 112 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Kilowatts, perdón, sobre metro cuadrado, ahí me falló. Y bueno, esta es la medición del Gardon para cada uno de los niveles que yo alcanzo, y estas son las distribuciones que tengo yo en el blanco lambertiano, o las reales, ¿no? Que en este caso, como lo que yo esperaba era obtener una distribución de flujo de este tipo, como la que presento aquí, de manera una de las primeras que se ven, que son relativamente planas, pero bueno, pues se hacía lo que se podía, y muy poco yo tenía en planitud esta distribución, ¿no? O sea, era la primera, y bueno, vimos que no funcionaba, pero que se podía mejorar. Entonces lo que hicimos fue obtener otra campaña de alineación, que posteriormente voy a presentar aquí, ¿no? Para la segunda campaña de alineación, que fue más o menos para octubre, noviembre del mismo año, ya lo que yo obtuve fueron diferentes niveles de radiación. Ya no tuve solamente 4 perfiles, sino cerca de 11 perfiles de distribución, porque, bueno, ya el número de espejos ya lo aumenté, y las secciones alineadas también las aumenté. Entonces marco en estas en amarillo porque son las que realmente me sirvieron para hacer caracterizaciones de celdas, pero si se dan cuenta, lo que yo obtuve fue un flux
desde los 60 hasta los 409 kilowatts sobre metro cuadrado, y las áreas más o menos de flux que yo presento aquí, ¿no? Que va desde los 8 centímetros cuadrados, 6.8, 7, 2.7. Bueno, varía el área de flux promedio, ¿no? ¿Cómo lo presento aquí? Pues estas son las otras distribuciones que yo obtuve en la segunda campaña, donde afinamos más la metodología de alineación, los espejos, digamos, los manteníamos más, hacíamos una campaña también de mantenimiento y de realineación cada semana, cada 2 semanas, para que se conservara la alineación de los espejos. Y bueno, aquí es donde obtuve mi primer acercamiento a distribuciones de flujo relativamente uniformes, digamos, en un área, no en el área total que yo esperaba, pero en áreas cercanas, ¿no? Entonces, marco aquí lo que es mi área de interés, que en este caso fueron los 2.25 centímetros cuadrados que les dije al principio. Y sobre esto hago una evaluación del flux promedio y de la desviación estándar, en donde podríamos ver que los primeros 3 sí presentan una uniformidad, digamos, una desviación estándar menor, lo que me da un indicio de que hay uniformidad en el flux, no solamente en un perfil, sino en un área de la mancha solar o del spot solar. Y bueno, conforme voy aumentando secciones, voy perdiendo esa distribución, ¿no? Esto, bueno, no solamente también es por cuestión de mal alineamiento, también es una deficiencia que tiene el sistema mecánicamente, en la que se hicieron algunas adecuaciones y a la hora de superponer secciones, pues no quedan de todo alineadas, ¿no? Una sobre otra, y eso también genera que conforme yo aumente secciones y aumente el número de espejos, voy perdiendo esa uniformidad que se espera tener, o que se espera que se conserve conforme yo aumento el número de espejos, ¿no? Pero en este caso no está pasando como uno cree, simplemente por esas razones, ¿no? Entonces, sobre estas distribuciones de flujo que yo obtengo, las tomo y es donde yo considero que hay una cierta uniformidad, digamos, en el flujo, y las utilizo para evaluar celdas, una celda de triple unión, que es de indio, gale y arsenuro de gale, perdón, y es una celda que hemos trabajado anteriormente en mi tesis de maestría, que ya la conocemos cómo se comporta ante la distribución de flujo no homogénea y en cuestión de la temperatura también, ¿no? Entonces, le hicimos una adecuación del sistema de enfriamiento, es un calorímetro con una placa ahí plana, de cobre, que hace contacto con la pared trasera de la celda. Pues está ahí con pasta térmica para hacer buen contacto con la placa. Pero bueno, ya después tenemos unas deficiencias también donde se hacen las conexiones eléctricas para el trazador de curvas. Se aísla la celda, se deja expuesta solamente 1 centímetro cuadrado de la celda para la distribución de flujo y se monta sobre el sistema, ¿no? El Fresnel. Ahí tenemos una imagen pequeña de cómo dejamos el Fresnel con 6 secciones alineadas y bueno, decidimos quitar la segunda o el segundo elemento óptico porque este elemento pues se pulió mal, tiene mala calidad y a la hora de nosotros de evaluar teníamos muchas pérdidas, ¿no? En cuanto al flujo. Entonces lo que hicimos fue, decidimos quitarlo y poner el receptor ahí. Y bueno, ahí tenemos las primeras evaluaciones de la celda en la que presento la curva de temperatura. Sigue siendo un sistema muy deficiente para la extracción de calor. No logramos extraer digamos, el calor que se genera en la celda de manera eficiente. Y bueno, solamente se exponía segundos la celda para poder trazar la curva y se quitaba la radiación, ¿no? Hay que trabajar en esa parte de la extracción del calor. Y bueno, esta que estoy presentando es la tercera celda, ¿no? Porque las demás celdas las quemamos. Y bueno, la tercera fue la que funcionó, ¿no? En la que pudimos sacarle un poco de curvas ahí. Bueno,
Conforme ven, iniciamos la celda 40 grados, porque bueno, para esas fechas seguimos nosotros en verano y afuera pues estamos más o menos a esa temperatura ambiente, que puede ser hasta más. Iniciamos en 40 grados y la llevamos hasta 98, 97, 97 grados, que en este caso las recomendaciones del fabricante de esta celda sugieren no pasar más de 100 grados porque, bueno, la celda se daña y se llega ahí a romper la estructura, entonces siempre cuidamos de no pasar de esa temperatura, ¿no? Y bueno, para la eficiencia de conversión, obtuvimos la potencia que genera esta celda y sacamos la eficiencia y bueno, conforme va aumentando la temperatura, hay un umbral ahí entre 57 y 79 grados en donde la celda se comporta bien, pero también tiene que ver un poco la distribución de flujo de cómo le está llegando. Y bueno, llegamos a obtener hasta 34.3% de eficiencia de conversión de la celda. Y bueno, conforme va aumentando la temperatura, vemos un decaimiento de la eficiencia por obvias razones, ¿no? Aquí vemos la curva de generación de potencia generada contra la temperatura. Y bueno, le logramos sacar hasta 25.6 watts a esta celda. Y bueno, eso es lo que obtuvimos, ¿no? Ya está la celda quemada, ya después no nos soportó más la celda. Le quisimos meter más flux hasta los 300 soles, 300 kilowatts sobre metro cuadrado y no soportó. Y bueno, se nos quemó, ¿no? Y como era la última que teníamos, pues ahí paramos el experimento. En grandes rasgos, estos son las pruebas, digamos, lo presentamos en el seminario como pruebas preliminares porque, bueno, nos faltan muchos datos por evaluar. Estos son los datos que hasta ahorita he tenido la oportunidad de tratar y de poder presentarles. No es digamos, los resultados finales, pero pues nos dio para poder presentar aquí un poco de los avances que hemos tenido en este proyecto y que están pronto a presentarse, ¿no? Ya dentro de mi examen de tesis doctoral y van a estar en la tesis más completos, ¿no? Por si los quieren consultar. Más adelante yo les pasaré el dato de cuándo los tengo y cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto, sobre lo que hemos estado tratando aquí, pues bienvenidas, ¿no? Es todo por mi parte. Bien, muchas gracias, Héctor, por compartirnos esta presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí. Adelante, doctor Pérez, por favor. ¿Qué tal, Araceli? Gracias. Bueno, Héctor, pues felicitarte. Yo sé que le has echado mucho empeño a esto. Ha sido un trabajo muy arduo, de mucha dedicación, tanto de día como de noche, ¿no? Y más las horas de procesamiento de información en tu casa o en donde estés, ¿no? Bueno, uno es felicitarte por el trabajo y la otra es preguntarte, de acuerdo a la experiencia de todo este proceso, ¿cómo pudieras evaluar el diseño del instrumento, el diseño mecánico, el diseño de control? Que yo sé que el control lo hiciste tú, pues, pero de alguna manera estás ligado a las características mecánicas del sistema. ¿Consideras tú que es factible, por ejemplo, tener la óptica que se llegó a pensar? ¿Qué limitantes ves y cuál pudiera ser el alcance de este equipo? Sí, gracias, Ricardo. Ahí, bueno, el equipo, pues desde que llegó nos presentó, bueno, tú estuviste ahí conmigo trabajando mucho tiempo y desde que nos llegó, digamos, le vimos las primeras limitaciones, ¿no? Limitaciones y en cuestión de que el equipo iba a estar expuesto a intemperie y venía con muchas fallas, ¿no? En la cuestión mecánica, ¿no? Me refiero no parte del diseño, pero sí de a lo mejor consideraciones que no tuvieron en cuenta a la hora de fabricarlo, en el que iba a estar expuesto a humedad, iba a estar expuesto a la corrosión, iba a estar expuesto a la temperatura, y muchos de estos componentes iban a empezar a fallar, ¿no? Se le empezó a hacer muchas adecuaciones, se siguieron presentando muchas limitaciones en la cuestión del movimiento de los anillos, por ejemplo, voy a ser más específico, ya no se alinearon los anillos siguientes porque el sistema tiene
una falla ahí en la que no es totalmente, no se conserva esa planitud de los anillos, ¿no? Conforme va aumentando el radio, tiene una holgura que a la hora de nosotros estar alineando los espejos, pues se nota, ¿no? Y se hace un poco complicado estar empezando por un lado a alinear espejos, cuando llegas al otro lado, pues los del otro lado ya se te desalinearon por esta parte, ¿no? El sistema, en cuanto a la óptica, también tiene ciertas deficiencias porque, bueno, yo estoy hablando de estas campañas que tuvimos ya finales, pero conforme fuimos dándonos cuenta durante digamos, la construcción y la instrumentación de este dispositivo, los espejos pues no aguantan, ¿no? No aguantan esta parte, digamos, la unión que tiene con las rótulas. A los meses, 2, 3 meses, se están deteriorando los espejos, se empiezan a caer, se desalinean, entonces las condiciones, digamos, también en las que trabaja este sistema, que en este caso es ahí en la plataforma solar, no son las más, digamos, nobles, porque sí hay una parte que considerar a la hora de diseñar estos sistemas. Y el alcance que yo le veo, bueno, sí se puede lograr esta parte o estos objetivos que nosotros, o más bien que en este caso Ernesto, el doctor Claudio, en su punto tuvieron. A nivel laboratorio, claro, está, pero haciendo muchas adecuaciones, desde proteger el sistema a estas condiciones de temperatura, condiciones de humedad, de polvo, todo, pero sí implica una inversión mucho mayor para la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Digo, se pueden hacer adecuaciones mecánicas, eléctricas y de todo para poder echar a andar este sistema, pero hay que invertir todavía más recursos para poder hacerlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Veo que el doctor Estrada tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos. Muy bien presentado, Héctor. Me gustó tu presentación. Me parece clara. Toca los puntos importantes. ¿Podrías mostrarnos las curvas de trazado de rayos que hiciste para calcular dónde estás variando el error óptico? Tengo estas. Déjeme hacerla. Teóricamente, si no hubiera error óptico, sí tendrías un frente plano. Sí. ¿Con cuántos espejos hiciste esa simulación? Estas con 511, los 511 que tengo yo alineados. Ok. Y después, cuando haces ya el comparativo con la imagen, ¿puedes presentar ese gráfico? Ahí está. Efectivamente, se redujo bastante. O sea, la planitud, aquí no podrías hablar de planitud, o sea, de flujo uniforme, pues. Claramente se ve la campana, ¿no? Sí. Y esto es con un error de 4 miliradianes. Así es. Entonces, lo que comentabas era que básicamente era un problema de ajuste de los espejos. Sí, totalmente. Mire, sabemos que hasta con 1 miliradian o 2 miliradianes empezamos a perder esta planitud, ¿no? De la forma, digamos, de la distribución de flujo. No tengo evaluado todavía, sí tengo los datos, pero no tengo evaluado de cuál es mi error. O sea, el error que yo meto manualmente a cada uno de los espejos, porque no solamente es a un espejo, sino es un conjunto de errores que yo voy acumulando a la hora de alinear los espejos. Sí, entonces, digamos que yo le atribuyo esta parte de perder la planitud y de tener un flujo gaussiano a la acumulación de cada uno de los errores que yo le meto al alinear los espejos, ¿no? Ya. Y eso es por la forma del montaje. Sí, la forma del montaje. ¿Habría alguna manera de... Bueno, desde luego el sistema no fue diseñado para trabajarlo en Hermosillo, Sonora, con las condiciones que ya tenemos. Fue diseñado para trabajarlo en las condiciones climáticas de Temisco, Morelos. Este aparato era un aparato diseñado para
que se integrara al laboratorio de evaluación fotovoltaica del doctor Aarón Sánchez. Pero al final de cuentas, consideramos que era importante moverlo allá a la PCH, dado que Rafael García requería también de un equipo de evaluación de celdas. Uh-huh. Lo que no esperábamos eran las condiciones tan adversas que tenemos allí y la problemática de la alineación en esas condiciones y los problemas de desajuste por las condiciones climatológicas, ¿no? Sí. El despegamiento de los mismos espejos, ¿no? El deterioramiento de los espejos. Pero si tuviéramos mejores condiciones climáticas, ¿crees que es posible que este mismo sistema pudiera trabajar razonablemente? Sí, como comentaba en la respuesta que le di al doctor Ricardo, sí, bueno, como yo lo veo, se le tendría que hacer varias adecuaciones porque hay varios detalles que hay que corregir en la cuestión mecánica, que es la principal, digamos, limitante que tenemos a la hora de alinear los espejos. Se podrían hacer adecuaciones de las rótulas, por ejemplo, sustituirlas por algunos, yo lo pensaba en su momento, por conjuntos de espejos donde se recargaran sobre algunos moldes, ya con la inclinación, con la inclinación que se les debe dar dependiendo del radio, pero es invertirle, digo, tiempo y dinero y más recursos. Ok, en esta misma gráfica que me estás mostrando, que nos estás mostrando, si te das cuenta, esta curva medio gaussiana, que no lo es, está chata. Uh-huh. Presenta más o menos un perfil homogéneo. Si cortaras tú, es que no alcanzo a ver las posiciones abajo. Por ejemplo, en el primer segmento, tienes dos segmentos centrados en la línea. ¿De qué tamaño es ese segmento? Ahí está. De 0.05 a 0.015. Uh-huh. Estás en metros, entonces, ¿qué son 10 centímetros? Sí, bueno, aquí creo que le fallé, son centímetros. No, sí son metros, son 1.5 centímetros. De hecho, la tengo aquí, miren. Esa área la tengo delimitada aquí. Exactamente, está ahí bien. Está. O sea que si tuvieras una celda solar de menos de 1.8 centímetros, uh-huh, este instrumento sí podría servir para caracterizarla, ¿no? Sí, digo, no hablamos de una distribución, una meseta como tal, pero sí en una zona en donde el flujo es uniforme, ¿no? Sí, ¿evaluaste la planitud de ese flujo? No todavía, pero lo tengo aquí, digamos, permítame. En esta parte es mi segunda campaña de alineación y en esta parte obtengo más o menos la desviación estándar y el flux promedio que puedo obtener, ¿no? Yeah. De la planitud del sistema. Para los primeros 3 secciones, pues sí se presenta un flujo uniforme en una sección más grande, que en este caso son 2.25 centímetros cuadrados, que son de 1.8, 2.6 y 2.3% de la desviación de los datos del flujo. Ya, ¿las celdas de qué tamaño son las que probaste? Más o menos tienen ese tamaño. Ese tamaño de 2.25, pero nosotros lo delimitamos a 1 centímetro cuadrado. Muy bien. Ok. Lo tengo. El error, este es el error óptico considerando básicamente alineación. Pero en tu error estás también considerando el tracking, el error involucrado en el tracking. Sí, más bien es el error óptico global, Doc. El sistema te permite añadir ahí dos componentes de los errores ópticos y lo toma como global. Sí, pero al tomar tú una fotografía, digamos, cuando tomas la imagen, uh-huh, es estático, es en un momento dado. Cuando consideras el error de tracking es cuando tomas imagen continua durante, digamos, 1 hora. Cada 5 minutos estás tomando imágenes. Sí, para este caso, bueno, tenemos ahí un trabajo previo para este sistema, que es una evaluación digamos, del tracking del sistema de seguimiento, vaya. Y
lo que logramos nosotros contener, digamos, esa deriva que se va presentando a lo largo del día, que en todos los sistemas se da, que es un desfase, digamos, del movimiento aparente del Sol con lo que está siguiendo el sistema, logramos contener esa deriva en una zona de más o menos 0.5 a 0.7 milirradianes, más o menos. Ya. Entonces, es no es muy notable ese error de seguimiento porque ya lo corregimos, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, es todo, te felicito. Sé el trabajo titánico que tuvieron que hacer ahí. No nada más tú, sino todos los involucrados, ¿no? Claro, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a usted. Bien, muchas gracias, doctor Estrada. El doctor Salgado tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Igual felicitar por el trabajo. Es un sistema muy complejo y alinearlo me imagino que pues, requirió de mucho trabajo y tiempo. Mi pregunta es, de manera experimental, ¿cuál fue el mayor valor de eficiencia óptica que se alcanzó? ¿Y cómo está comparada con la eficiencia óptica teórica esperada? Muchas gracias, doctor. El valor máximo de eficiencia óptica, pues bueno, lo presentamos de esta manera. No sé si le responda esta pregunta que usted es de 4.6, el mayor. Se tomó en el momento, ¿no? No es algo que estemos evaluando constantemente, sino simplemente tenemos una alineación, tomamos la imagen y hacemos la evaluación contra una simulación, porque conforme va pasando el día, pues vamos teniendo un deterioro de esta alineación, ¿no? Entonces, digamos que yo podría considerar como mi mayor o mi mejor alineación, digamos, en el momento que terminé mi último espejo alineado, tomo la imagen y ese es, digamos, el menor error que tuve, ¿no? Y el mayor, pues ya no lo evalué, podría ser ir a tomar una imagen justo ahorita como está el sistema y evaluarlo y decirte, ¿sabes qué? Esta es la parte más crítica del sistema, ¿no? A la hora de evaluarlo. Bueno, pero la eficiencia tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Ah, ok, perdón, sí. Pues sí, mira, no tendría el dato todavía, no te voy a mentir para no darte un dato aleatorio o que no sé, no lo tengo, pero en cuanto lo calcule y lo tenga completamente, sí, con gusto te lo doy, ¿no? Ok, sí, es que es un parámetro que puede ayudar a determinar el desempeño del sistema. Es decir, tú tienes una eficiencia óptica teórica obtenida mediante la simulación en condiciones ideales, pero Sí. pues ya el experimento y la realidad, pues hay muchos otros factores. Claro. Y entonces sirve como un indicador de qué tan cercanos o lejanos estamos de ese escenario ideal. Muy bien. Sí, con gusto, en cuanto tenga ese dato, yo mismo te lo hago llegar. Bien, muchas gracias. Veo que el doctor Estrada volvió a levantar la mano. No sé si fue un error o quiere preguntar otra cosa. Es un error. Ah, ok. Si no, voy a ser muy abusivo de... Ok, entonces hay un par de manos levantadas y en el orden va el doctor Pérez Enciso y luego el doctor Anguera. Adelante, doctor Ricardo. Gracias. Solo para tratar de precisar un poco la pregunta de Iván, la verdad es que yo no la entendí muy bien. En cuestión a eficiencia óptica, hay que estar bien a qué te refieres, porque cuando hablamos de error óptico, una cosa es el error óptico y otra cosa es eficiencia, que en este caso no sé a qué te refieres con eficiencia óptica, puede deberse a las cuestiones de reflectividad, que te da una eficiencia en cuanto a una cantidad de energía que tú esperabas y no la logras recuperar, pero en la cuestión óptica, lo que nosotros manejamos es un error óptico. ¿Cuál es tu, similar a lo que tal vez tratar de manejar? El 100% es un error de cero, pero un error de cero pues es ideal. Entonces lo que se maneja es
entre más cercano a cero sea tu error, es que tiene una mejor calidad óptica en cuanto a los errores ópticos. Pero hablar de eficiencia, yo te diría cuál es el parámetro entre 0 y 100. ¿Cero qué sería? ¿Un error infinito? ¿Y 100% de eficiencia sería cero de error? ¿O a qué te referirías con eso? Sí, básicamente es de la radiación disponible incidente sobre la superficie de los espejos. ¿Cuánta de esa radiación disponible en la superficie de los espejos llega a la superficie receptora? Sí, entonces a lo mejor ahí ya es distinto el concepto, ¿no? Si tú tenías un área de captación, digamos, de 1 metro cuadrado y una radiación solar de 1000 watts por metro cuadrado y obtienes 500 watts, pues tienes una eficiencia del 50%. Entonces, pero tal vez sería un concepto distinto que no sé, yo supongo que ahí tienen los datos, Héctor, que sería otro aspecto diferente al error óptico, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y sobre todo es útil también para compararse con otros sistemas de concentración, para que pues, tengas una figura de mérito para saber si es conveniente o no este sistema respecto a otros sistemas ópticos. Okay. Bueno, no sé si pueda hacer un comentario. Sí, si va del mismo tema, adelante, doctor. Sí, lo que pasa es que en ese instrumento lo que queríamos fundamentalmente, Iván, era tener un sistema óptico con flujo homogéneo en una cierta región. Efectivamente, como dice Ricardo, lo que nosotros manejamos al hablar del error óptico es básicamente la desviación que se tiene por las imprecisiones que se meten por el mismo sistema. Si fuera una parábola en forma continua, el error óptico que tendríamos por la parábola es la desviación de la superficie a una parábola precisa. Cuando hacemos las simulaciones, tenemos perfectamente bien calculado cuál debe ser la imagen del sol producida en la pantalla, en la pantalla lambertiana. Cuando esa parábola le metemos nosotros algún tipo de deformación en la superficie especular, esos son errores de superficie. Y perfectamente se pueden ver cómo se desvía la imagen del teórico calculado. Y nosotros podemos calcular eso a través del comparativo que mostró justamente este Héctor. Captura la imagen y del simulador, él propone distintos errores totales al simulador, al trazado de rayos que hace, y entonces va ajustando las imágenes teóricas que produce con estos errores con relación a la imagen experimental que obtuvo. Y así es como dice, bueno, coincido, me doy cuenta de que el error que produce la imagen que mejor se acerca a la real es tal. Y lo dijo, 4.6 miliradianes. Así fue como él lo calculó. Cuando hablamos de eficiencia óptica, lo que entiendo es justamente lo que tú estás diciendo, pero en este caso no estamos nosotros preocupados por cuánta energía le metemos al sistema, sino más bien cómo metemos la energía, cómo es la distribución fotónica, dónde están los picos. Y claro, en un tipo Fresnel con espejos planos, sí esperábamos tener un flujo más homogéneo, pero lo que se obtuvo es suficiente para las pruebas que queremos hacer. O sea que en ese lado sí lo salvamos, aunque creo que eso se pudo haber obtenido de alguna otra manera. Tal vez Ernesto pueda decir algo sobre la homogenización de flujos. Bien, gracias, doctor Estrada. Y precisamente el doctor Anguera es el siguiente en la fila. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Héctor? Pues primero que nada, felicitarte por la presentación, está muy buena. Y aparte, pues también por todo el esfuerzo que le has metido a este trabajo. Y pues también aprovecho para comentar unas cosillas que tienen que ver con el diseño, ¿no? Que fue la parte que a mí me tocó. Este equipo en un principio
pues se diseña en una etapa en la que prácticamente nadie hacía concentración fotovoltaica en el IER. Entonces, literal, fuimos pioneros. Y obviamente había varias cosas que se querían estudiar, ¿no? La primera, pues, era cómo afectaba la homogenización de flujo en celdas fotovoltaicas. Este diseño de espejos planos, de múltiples espejos planos, ya se había hecho, pero pues con simples fines de concentración, ¿no? Para generación térmica. Pero para generación eléctrica, realmente los estudios que se habían hecho no consideran la uniformidad como factor primordial, ¿no? Entonces, cuando se plantea esta etapa de la superposición de imágenes, alguien dice, oye, es que en España hay alguien que hace manualmente, doblando un tubing con su panza, circunferencias y le pone unos espejitos sobre Nylamid, ¿por qué no hacemos algo parecido? La idea se fue trabajando y obviamente como es un instrumento de laboratorio, que el fin era caracterizar, el reto más importante, que también se convierte en, ya me lo dirá Héctor si no, en la parte más sensible del diseño, pues es la parte de la regulación del flujo radiativo, que creo que es algo que ningún instrumento lo había hecho antes, ¿no? Entonces, concentrar la radiación, digamos, con este tipo de sistemas podría ser relativamente fácil, pero la alineación de tantos espejos en una estructura móvil y que aparte se va a mover para regular el flujo, creo que, no sé, Héctor, tú me dirás más, resulta mucho más complicado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, la parte de la eficiencia óptica que maneja Iván, yo la consideraría como la eficiencia óptica del flujo uniforme. ¿Cuánto esperaba yo obtener? ¿En qué área esperaba obtener un flujo uniforme? Si mi área es de 2 centímetros, si mi área es de 1.5 o si mi área es de 1 centímetro. Yo calculé aproximadamente un área de 2 centímetros por 2 centímetros de flujo uniforme, pero el sistema está diseñado, digamos, sobredimensionado para medir celdas de laboratorio. Normalmente las celdas fotovoltaicas de laboratorio son de 1 centímetro por 1 centímetro, de 1 centímetro cuadrado. Entonces, digamos que tenía todavía un área de sobra. Podrías poner una celda un poquito más grande, pero el sistema está diseñado para celdas del laboratorio. Y pues bueno, obviamente como nos menciona Héctor, ¿no? O sea, si aumentamos el error óptico del sistema, esta área de flujo uniforme se va haciendo más pequeñita. Lo ideal es que tuviéramos, aunque fuera un área pequeñita, tuviéramos un área de por lo menos 1 centímetro cuadrado con flujo uniforme y que fuera proporcional al número de espejos que estamos metiendo, ¿no? Obviamente, si metemos los 1800 espejos, no vamos a tener 1800 soles, ¿no? Pero podríamos tener 1300, que es lo que se calculó, o un poquito menos. Lo que sí le quisiera preguntar a Héctor es si este sistema, que de entrada es un instrumento de laboratorio, se quisiera convertir en un laboratorio por sí mismo, no solo una herramienta, sino un laboratorio, por ejemplo, convirtiéndolo en un horno, metiéndolo en un cuarto que tuviera una refrigeración para mantener una temperatura constante y evitar la dilatación térmica de los materiales que pudiera desajustar los espejos. ¿Qué otras adecuaciones le podrías hacer a este laboratorio o a la parte mecánica para que se tuviera una medición precisa y constante utilizando un helióstato, por ejemplo? Micrófono. Tienes cerrado el micrófono. No sé en qué momento lo cerré, pero ahí les va. Bueno, gracias Ernesto. Mira, toda esta parte de transformar todo ese sistema, le veo sus pros y sus contras. Yo por mi parte, digamos, vería complicado transformar esta parte de todo ese sistema a un horno porque ya lo he trabajado antes, ¿no? Como tal, como horno ya he trabajado esa parte, y si no tienes digamos, un helióstato que
que esté bien alineado. Por ejemplo, para esto necesitarías un heliostrato con varias facetas que en principio te meterían un error, digamos, un error de la planitud, que el frente plano tendrías que garantizarlo para que estos espejos también trabajen de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer por secciones. La bondad de ese sistema es que lo puedes seccionar, lo puedes facetear y puedes trabajar un conjunto, o por cuadrantes, como se ve aquí en el diseño, ¿no? En tu diseño se ve bien que lo puedes trabajar como cuadrantes, y a lo mejor mandar un frente de una primera faceta a un cuadrante y trabajarlo así, ¿no? A la hora de que empieces a superponer imágenes sobre diferentes espejos, entonces ahí tendrías un problema a la hora de cómo trabaja ese sistema, ¿no? La otra es la parte, digamos, de cómo posicionas toda esta estructura de soporte de los neumáticos para dejar libre, ¿no? Toda esta parte de los obstáculos, digamos, toda la pirámide que tienes ahí, la parte del secundario que obviamente ya no estaría. Tendrías que eliminar toda esta parte y hacer adecuaciones para que todo tu frente entre directo y no tengas ninguna intersección, que en este caso la tendría solamente de la mesa, ¿no? de caracterización. Yo lo veo así como lo tienes configurado, digamos, de frente y plano. Tendrías que quitarlo y dejarlo fijo, y trabajar mucho en la cuestión de alineación de los espejos, ¿no? Yo creo que ya una unidad fija, en vez de que se esté moviendo, sería bastante sencillo, como yo lo veo, o sea, porque yo estuve ahí montado en el sistema mientras se movía. Lo veo bastante sencillo alinear los espejos ya fijos, ya en una estructura fija, y simplemente hacer adecuaciones. Lo veo factible, sí, pero hay, como les dije a Ricardo, le dije al doc Claudio, y te lo digo a ti otra vez, son muchas adecuaciones mecánicas y muchas adecuaciones que hay que hacerle a este sistema para que pueda trabajar de esta manera. No lo veo mal, pero no sé qué tan factible sea pues reconstruirlo así de esta manera como un tipo horno, cuando fue diseñado a lo mejor para trabajarlo on axis, ¿no? Como la llamamos nosotros. ¿Qué tanto bajaría esa eficiencia a la hora de meter una doble reflexión con el helióstato? No lo sé, pero tendríamos ahí un decaimiento, ¿no? Yo creo de los niveles que puedes alcanzar con ese sistema. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien. Bien, creo que no. Entonces, si no hay más preguntas, agradecemos al maestro Iván por su presentación. Y aprovecho para comentarles que en la próxima sesión, que es dentro de 15 días, el 2 de mayo, vamos a cambiar nuestro horario por ocasión especial a media mañana. Les estaré confirmando el horario porque tenemos un invitado que pues vive fuera del país, ¿no? Y se adapta mejor ese horario para él. Les haré llegar la invitación y espero que nos puedan acompañar. Muy bien, gracias, Araceli. ¿Tomas el shot de la imagen de los presentes? Sí, para esto les voy a pedir que abran sus cámaras para que podamos verlos. Ya se empezaron a ir porque no quieren salir en la foto. Qué bueno verlos a todos. Sí, falta de unos, ¿no? Arturo. Bueno. Bueno, Arturo no nos quiso acompañar. Ok. Nada más está escuchando. Bien, ahí va. 1, 2, 3. Ya quedamos. Bien, nos vemos dentro de 15 días. Bye, Hasta luego, gracias. Bye. Saludos a todos. Bye. Saludos. Saludos.